Les traigo, señores, en este momento una denuncia muy, pero muy importante en donde dejan ver realmente el verdadero rostro del bandido de Gustavo Bolívar, que aparentemente está escondiendo su declaración de renta. La pregunta es ¿por qué razón? ¿A qué le tiene miedo Gustavo Bolívar? ¿Por qué no le quiere mostrar a los colombianos realmente la cantidad de plata que se está haciendo a costillas de todos nosotros? Lo pillaron, ojito con esto, traspasando una propiedad en Miami por $10 a su hijo. Es decir, una propiedad en Miami en donde se la traspasa a su hijo por $10. Así trabaja el petrismo. Cochinos, puercos, miserables y sinvergüenza. Los pillaron con las manos en la masa a uno de los alfiles principales del guerrillero que, siguiendo los pasos de su jefe, pues está moviendo grandes sumas de dinero y no quiere contárselo a los colombianos. Pero bueno, vamos a ver lo que ha denunciado nada más y nada menos que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Escuchemos. ¿Qué es lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar? Párele bolas a esta historia. Desde hace unos meses, nosotros le solicitamos por medio de un derecho de petición al señor Gustavo Bolívar que nos entregara su declaración de renta. Pero aquí tengo que hacer un gran paréntesis, y es que lastimosamente y por una violación, pero sobre todo por una manipulación a la ley que hizo el gobierno de Gustavo Petro, hoy los colombianos no podemos ver publicadas las declaraciones de renta, esa, la de la DIAN, de los funcionarios y servidores públicos. Imagínense, Gustavo Petro a través de una ley, a través de un decreto, lo que hizo fue intentar ocultar, ¿sí?, las declaraciones de renta de los funcionarios de su gobierno. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Es que no quiere que nos demos cuenta que se están volviendo millonarios a costilla de los colombianos. Sinvergüenzas, conchudos. Yo por eso le digo, es trabajo de cada uno de nosotros darle a conocer al país entero cómo trabaja el petrismo, cómo son de miserables, cómo son de tramposos y de corruptos. Compartan esta información, compartan este directo para que en serio la gente abra los ojos, porque hay mucho petrista que todavía sigue confiando en el guerrillero, pero es porque no se ha enterado de nada de esto. Y es menester de cada uno de nosotros pasarle esta información, ¿no? País. Recordemos que la ley 2013 de 2019 había establecido, o más bien establece, la obligatoriedad de que los funcionarios publiquen su declaración para que todo el mundo pueda consultarla. Sin embargo, en una interpretación amañada, la Superintendencia de Industria y Comercio de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro dijeron que esto era un documento confidencial y que por lo tanto la función pública debía retirar esa publicidad de esas declaraciones de renta. Aquí cierro ese paréntesis. Entonces nosotros le dijimos al señor Gustavo Bolívar, oiga, conforme a la ley, preséntenos su declaración de renta con la cual se posesionó como director de Prosperidad Social. El señor Bolívar nos responde a través de los funcionarios de su entidad diciendo que él no está obligado a presentarla porque eso es confidencial. Fuimos en tutela y ganamos. Un juez le ordenó que debía entregarnos la declaración de renta. Luego, el Tribunal de Cundinamarca confirmó esa decisión diciéndoles, señor Gustavo Bolívar, por favor, entregue las declaraciones de renta desde que usted se posesionó como funcionario del Departamento de Prosperidad Social para que todo el mundo las pueda ver. Pues miren el nivel de desfachatez de Bolívar y miren lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar, que entuteló, ojo a esto, entuteló al magistrado que le ordenó entregar esa declaración de Imagínese. Ay, Dios mío, los paros tirándole a las escopetas. Es decir, un magistrado, un honorable magistrado le ordena a un funcionario público presentar su declaración de renta basado en la ley, ¿sí? Y lo que hace el funcionario público no es obedecer, no es acatar la ley, sino que es responderle, es contraatacar, ¿sí?, entutelando, demandándolo. Hagan el favor, así es el petrismo. Imagínense que esto hubiera pasado bajo el gobierno de Duque. ¿Qué hubieran hecho el petrismo? ¿Qué estarían diciendo? ¿Cuántos CAIs de policía estarían quemados? ¿Cuántas protestas? ¿A cuántos motociclistas hubieran decapitado? Que porque en el gobierno de Iván Duque se estaban
volviendo millonarios, robando el presupuesto de la nación. Ah, pero como se hace en el gobierno de Gustavo Petro, entonces no dicen nada, no convocan a nada, tienen rabo de paja, como dice la cobra, la doble vara. Es decir, Gustavo Bolívar atacó a la justicia por medio de una tutela para no entregar su declaración de renta. Pero en el fondo de todo esto, nosotros lo que queremos es transparencia y que el señor Bolívar explique varias cosas. Primero, ¿por qué durante el año 2022, cuando él era presidente de la Comisión Tercera del Senado, en donde nos clavaron a todos los colombianos con una nueva reforma tributaria, el señor Bolívar en Estados Unidos, en una de sus casas en Miami, de la cual era dueño del 50% él y dueño el 50% su hijo, ¿por qué el señor Bolívar le enajenó y le entregó esa casa por medio de este documento a su hijo, ese 50%, únicamente por un valor de $10? Situación que no declaró en Colombia y que no dijo absolutamente nada. ¿Ah? Cuando nosotros sacamos esta denuncia... Imagínese, por $10 le pasó una propiedad a su propio hijo. Así actúa el petrismo de los creadores de mover la plata en bolsas negras, ¿sí? Como lo hace también su propio jefe, o mover la plata en maletines, como lo hizo Roy Barreras, o como lo hizo Laura Sarabia, o mover la plata en turbantes, como lo hizo también Piedad Córdoba. Pues ahorita tenemos al Gustavo Bolívar, que desde Estados Unidos le traspasa su propiedad a su hijo por la suma de $10. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso también quiere intentar pasarse la ley fiscal de Estados Unidos por la faja? ¿Cree que puede saltarse la política fiscal de los Estados Unidos como lo hace aquí en Colombia? Es la gran pregunta. El señor Bolívar sale a decir que, ojo, que es que lo que hizo fue darle el pedazo de la casa a su hijo para poder sacar un crédito hipotecario y así poder pagar todos los impuestos que debía en Estados Unidos. Es decir, Bolívar también estaba colgado y no pagaba impuestos en Estados Unidos, como él se la pasa diciendo que eres una de las personas que más paga impuestos. Ajá. Pero aquí hay muchas dudas. Porque, por ejemplo, el señor Bolívar, después de que nosotros hacemos público que él está entutelando a un magistrado para no entregar la declaración de renta, el señor Bolívar llega y dice que cuando lo obliguen, es decir, no la va a mostrar, cuando lo obliguen, pues él también va a salir a radicar derechos de petición para que todos los del Centro Democrático y todos los de Cambio Radical también las muestren. Oiga, señor Bolívar, a usted se le olvidó que usted era la persona que todos los días y todos los años como senador, como activista, le decía a los funcionarios de gobierno que mostraran sus declaraciones de renta. Ajá. Ahora es usted el que oculta su declaración de renta para que nadie sepa en qué van sus movimientos financieros y presupuestales. Y esta es la desfachatez de Bolívar. Sinvergüenza lo que es, sinvergüenza. Ahorita como son gobierno, no quieren dar cuentas, no quieren rendir, ¿sí? Intentas perseguir a aquellas personas que le están haciendo control político. Hasta los propios magistrados les mete tutelas, los demanda, que porque le quieren hacer cumplir con la ley, porque ellos supuestamente son intocables, ellos están en un mantra de superioridad en donde nos mira a todos los demás para abajo, por debajo del hombro. La ley, bueno, para los pendejos, para los que votan, porque para mí y para el petrismo, bueno, la ley no nos aplica, nosotros estamos por encima de la ley, nosotros estamos por encima de las leyes de este país. Que obedezcan la ley ustedes, los de abajo, los nadies de este país. Pero yo, Gustavo Bolívar, un furibundo petrista, yo no voy a obedecer ninguna ley. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Ahí lo pueden ver. Sinvergüenzas es lo que son, sinvergüenzas. Esta es la desfachatez del gobierno Petro, quien manipuló la ley que los obliga a mostrar la declaración de renta para que ningún funcionario de su gobierno y ya ningún servidor público del país hoy deba mostrar esa declaración de renta. Nosotros hacemos un llamado y denunciamos esto públicamente. Y por eso,
hemos radicado una acción de cumplimiento para que un juez le ordene al señor director de la función pública republicar, es decir, que se vuelvan a ver todas las declaraciones de renta de todos los funcionarios del Estado. No podemos los colombianos seguir ciegos ante los movimientos presupuestales y de patrimonio de los funcionarios que hoy, en medio de escándalos de corrupción, en medio de tantos señalamientos, están administrando nuestros impuestos. Bolívar, doble moral. A unos les exigía mostrar la declaración de renta, pero cuando le toca mostrar la de él, simplemente dice que no lo va a hacer. La doble vara. Así es, ¿no? ¿Qué tal que estuviera pasado en la época de Álvaro Uribe Vélez o de Iván Duque? ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué estarían haciendo? ¿No? Pero bueno, por aquí le dice Vicky Dávila, que anda agarrada nada más y nada menos que con el propio Bolívar, lo siguiente. A ver si lo podemos encontrar. Fíjese. Con el senador Gustavo Bolívar ocurre lo siguiente. El 12 de diciembre del 2017 adquirió con su hijo Santiago Bolívar una casa en Miami, específicamente en el barrio de Keystone Point, por 1.2 millones. Imagínense los verdaderos socialistas viviendo allá en Miami, ¿no? Con una casa de 1.2 millones. Como él ha dicho, fue con una hipoteca. Esa financiación la dio el vendedor, Porto Seguro Pesca Esportiva LLC, por un plazo de 1 año. Al vencimiento, los $700,000 fueron pagados en su totalidad. El 22 de agosto de 2022, ya como senador en ejercicio y como ponente de la reforma tributaria de ese año, Gustavo Bolívar le regaló a su hijo por una cifra nominal de $10 su parte en la casa. Eso lo hizo en Estados Unidos bajo un mecanismo legal que se conoce como Quit Claim Debt, siempre y cuando la transacción entre partes relacionadas haya sido reportada adecuadamente al Internal Revenue Service, la administración de impuestos en Estados Unidos. Sería algo legal en ese país y no tendría impuestos, ya que está por debajo del límite que se permite de regalos bajo las normas tributarias americanas. La casa es actualmente de una sociedad registrada en el estado de la Florida, Million Boys LLC, que tiene registrado a Santiago Bolívar como beneficiario y a Gustavo Bolívar como administrador. En junio de este año se registró una hipoteca por $1.69 millones con un acreedor que se llama Concreta Financian y tiene vencimiento en julio del próximo año. Entre el 2018 y 2024 la casa no tenía ningún endeudamiento, incluyendo el periodo cuando se hizo el traspaso de Gustavo Bolívar a su hijo. Bajo la norma colombiana, Gustavo Bolívar tenía que haber reportado el valor comercial del inmueble en su declaración de renta. Según CIO, hoy tiene un avalúo de $3.287 millones. El impuesto al patrimonio fue aprobado en la reforma tributaria 2022, lo cual despierta algunas dudas alrededor de la fecha del traspaso del inmueble. Es importante que el senador Bolívar dé ejemplo y publique su declaración de renta en Colombia para despejar cualquier duda. Hay que recordar que Bolívar fue ponente y lideró la reforma tributaria de Petro como presidente de la Comisión Tercera. Todo está soportado en documentos que son públicos en Estados Unidos. Y etiquetan a Daniel Briceño, que es la persona que ha hecho toda la denuncia pertinente, ¿no? ¿Qué ha dicho el propio Gustavo Bolívar al respecto? Bueno, tengo por aquí una respuesta, ¿no? Dice así, ¿no? Señora Vicky Dávila y señor Melquisedec, de acuerdo con la ley 2013-19, los altos directivos del Estado estamos obligados a publicar la declaración de renta en el CIGEP, garantizando así los principios de publicidad y transparencia. Mi declaración fue publicada en el aplicativo y es pública. Sobre el traspaso del 50% de la propiedad de mi hijo, aquí es legal y lo dice para él. En calidad de ciudadano americano, gestionará una hipoteca para poder pagar las múltiples deudas que me ha dejado a mí mi paso por la política, entre ellas a la DIAN en Colombia, a la que pagué cerca de 4.000 millones, es en 2 acuerdos de pago consecutivos. Mi hijo hizo la hipoteca por $1.69 millones porque yo no podía hacerla y apenas la hizo le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50%. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la DIAN. Desde junio, la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales. Pago $60,000 de impuestos al año y estoy al día gracias a la hipoteca, pues debía varios años.
Declarar los bienes en el exterior es una obligación de que no cumplirse conlleva multas millonarias. Las propiedades, porque son dos y no una como dicen, siempre han sido declaradas. Tan público es todo que hace 5 años hice un video mostrándolas. En mis declaraciones de patrimonio también aparecen. Sobre el precio, afortunadamente, después de pandemia en Miami, los precios se incrementaron año a año y vertiginosamente. En mi declaración del año entrante se reflejará el nuevo precio fiscal, que es de 2.6 millones. Conclusión, mantengo el 50% de la casa y el 33% del apartamento, pero ahora con una deuda, y de las dos cosas pago impuestos, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así está declarado. Por último, si lo que quiere el concejal es el detalle de la declaración, como lo pide en una tutela, pues empecemos. Al día siguiente a que me obliguen, hago 1000 derechos de petición para pedir una a una cada declaración de renta detallada de cada miembro del Centro Democrático y de Cambio Radical, de cada congresista y expresidente. Quedo listo a abrir la caja de Pandora, porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar, esa persona soy yo. A nuestra gente les pido RT, por favor. O sea, está diciendo que si él llega a presentarla y si lo obligan a presentarla, entonces va a erradicar varias tutelas o derechos de petición para que se le obligan a los del Centro Democrático. Pues que lo haga sin miedo, pero pareciera que el que tiene miedo es él. Bueno, Vicky Dávila le respondió: señor Gustavo Bolívar, le agradezco su respuesta que despierta una serie de preguntas. ¿Quién es la señora Linerly Esther Vera Pino y qué relación tiene con usted y su hijo Santiago? Le pregunto porque en 2022 ella apareció como beneficiaria, al igual que su hijo Santiago, de la sociedad Million Boys, cuando usted hizo el traspaso de la casa en cuestión en Miami. Solamente hace unos meses su hijo Santiago la removió como beneficiaria, alegando que nunca hubo esa intención de que la señora Vera Pino fuera beneficiaria en dicha sociedad. Otra pregunta: usted dice que su hijo hizo una hipoteca por 1.69 millones de dólares porque usted no podía hacerla. El prestamista, Cancreta Financial, es conocido como un hard money lender, que es el equivalente a un banco en la sombra. Es decir, entrega el préstamo con un vencimiento corto, como es el caso suyo, donde el préstamo vence el 1 de junio de 2025. Si no paga, le quitan la casa por un valor muy inferior al del mercado. ¿Cómo va a pagar esos recursos siendo funcionario? Eso equivale a cerca de 7.000 millones de pesos. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿De dónde va a sacar toda esa cantidad de plata? Una pregunta más: ¿cuál fue el uso? Porque él simplemente pues es el director del DPS. Tendrá un salario máximo de 20 millones de pesos, máximo 30 millones de pesos. Esto no le da para pagar los 7.000 millones de pesos. ¿De dónde entonces sacará la plata para pagar toda esa cantidad de impuestos? ¿Cuál fue el uso de los 1.69 millones de dólares que su hijo recibió? Porque la casa no tenía hipoteca. Los prediales entre 2020 y 2023 suman alrededor de 200.000. Usted dijo que los pagó de la plata de la hipoteca. ¿Qué hizo con el resto de dinero? En Estados Unidos la norma es muy estricta cuando se trata de regalos aparte relacionadas, como es el caso suyo y de su hijo. Hay que demostrar que efectivamente es un regalo y que usted cede el control total de manera irrevocable sobre la sociedad o del bien. De lo contrario, la Administración de Impuestos de Estados Unidos no le consideraría un regalo. En su respuesta, usted asegura que apenas su hijo sacó la hipoteca, usted le pidió que lo incluyera de nuevo en la escritura. Si usted tiene ese control sobre su hijo, se demostraría que nunca hubo un traspaso real. Y viene el último punto. Vicky Dávila le dio con todo, ¿no? Demostrando realmente la cochinada que acaba de hacer el propio Gustavo Bolívar y en lo que lo pillaron, ¿no? Con las manos en la masa. Usted fue ponente de la reforma tributaria de Petro en 2022, en la cual se revivió el impuesto al patrimonio. Con su respuesta pareciera evidente que nunca le regaló su casa a su hijo, porque usted mantuvo el control sobre el bien, tanto así que le pudo exigir de vuelta su 50%. Entonces lo que hizo fue una jugadita. Eso despierta serios cuestionamientos éticos, pero también surge la inquietud de si ha habido algún acto indebido frente a las autoridades en Estados Unidos y en Colombia, ¿no? Quedo atenta a sus respuestas para poder publicar la historia en semana. ¡Oh! Dios mío, tremendo. Tremenda respuesta de Vicky Dávila, la dama de hierro en Colombia. Así es, espectacular, me encantó.
Me encantó, lo puso en su lugar. Peinada monumental al bandido de Gustavo Bolívar. Espectacular, señores. Pero bueno, yo le agradezco a toda la gente que ha llegado hasta este momento del directo. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita porque con esto YouTube le notifica a más personas que estamos aquí dando la batalla. No siendo más, señores, se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta luego. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.